Pues vamos a dar inicio a la clase número 6 de este curso de Ayurveda. Es un curso inicial para iniciación dentro de lo que es la medicina Ayurveda. El tema que corresponde el día de hoy es el tema de los Sapta Chakra, que bueno, en realidad dentro de la Tarva Veda se dice que son hasta chakra. O sea, generalmente dentro de lo que es la consideración del yoga, la meditación, el ayurveda, siempre se han considerado 7 chakras que son muy importantes y que bueno, el número 7 es un número muy auspicioso, es un número muy esotérico y bueno, pero se dice que existe un octavo chakra que está justamente en el medio, que viene siendo como un puente entre lo que es el Ajna chakra y el Sahasrara chakra, que es el Mana chakra o el Manas. Manas, recuerden que significa mente, entonces es un chakra que de cierta manera conecta esa parte del aspecto mental, pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente como siempre lo hemos visto, lo hemos vivido con respecto a los chakras, que son 7, pero también vamos a hablar sobre el octavo. Por eso les digo, son Sapta Chakra, pero la Tarva Veda también nos explica que son hasta chakras, ¿no? Entonces, Sapta significa, es una palabra sánscrita que quiere decir 7. O sea, siempre que escuchen la palabra Sapta, significa 7. Y chakra, pues se traduce como rueda o disco, ¿no? Siempre en las ilustraciones, en las imágenes hemos visto que los chakras son representados por círculos, ¿no? Que representan ruedas o discos energéticos que se encuentran en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, en el Ayurveda, se dice que la Ayurveda manifiesta diferentes sistemas médicos que son comprobados científicamente para poder generar ciertos tipos de intervención o de tratamientos o de prevención dentro de lo que es el aspecto salud, ¿no? Entonces son sistemas que son comprobados científicamente que abarcan todos los aspectos que constituyen a un individuo, ¿no? Porque habíamos dicho que la Ayurveda abarca no solamente el aspecto físico, sino que abarca tanto el aspecto emocional, el aspecto mental e incluso el aspecto espiritual. O sea, hay una manera de abarcar todos esos aspectos de no solamente enfocarse en la parte del cuerpo. Entonces, abarca todos los aspectos que constituyen al ser humano, a un individuo. Entonces, uno puede obtener un estado óptimo de salud a través de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el poder, estaba viendo si estaba grabando, si está grabando, a través de los diferentes sistemas que nos da la Ayurveda, nosotros podemos obtener un estado óptimo de salud. Y ese estado óptimo se puede obtener a través de un proceso o algo que se conoce como dinacharya. Algunos de ustedes ya han de tener referencias sobre esta palabra, ¿no? Por ejemplo, dinacharya se traduce como rutina diaria, o sea, hace referencia a los hábitos que nosotros llevamos día con día y en base a esos hábitos, ese dinacharya que se lleva de manera correcta, ayuda a que nosotros podamos obtener ese estado óptimo de salud. Entonces, específicamente como personas, como seres humanos, debemos llevar ciertos regímenes, cierto régimen de vida que nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio. Entonces, dinacharya es una palabra compuesta. Por ejemplo, acharya significa hábitos de vida saludable específicamente, ¿no? Acharya también se puede traducir. De hecho, es una palabra, todas las palabras sánscritas son palabras que pueden significar varias cosas a la vez. Dentro del aspecto o de la terminología de la parte espiritual, acharya hace referencia a todo lo que es ejemplar. Por ejemplo, dentro del aspecto espiritual, hay personas que se les da ese título de acharya. Y acharya quiere decir que es aquel que predica con su propio ejemplo. Entonces, acharya es justamente una palabra que significa hábitos ejemplares en la vida de una persona. Entonces, a través de dinacharya uno puede manifestar ese estado óptimo de salud y en general todas las acciones correctas que nosotros hagamos en la vida
están dentro de este aspecto que se conoce como acharya, hábitos de vida saludable, ¿no? No solamente es como de que, me lavo los dientes, ¿no? Como a ciertas horas, o sea, llevo un régimen de vida, sino que simplemente también los comportamientos, los pensamientos que son correctos van a llevarnos a estar dentro de ese aspecto que se conoce como acharya, ¿no? Que significa hábitos de vida saludable. Entonces, una de las prácticas que recomiendan los sabios es el desapego, ¿no? Ya que los Vedas nos dicen que la causa de todas las enfermedades y de nuestras aflicciones, tanto físicas, emocionales, mentales y justamente del alma, se debe al olvido de nuestro propio ser. O sea, prácticamente los Vedas, perdón, los Vedas, las escrituras védicas, el Atharva Veda mismo nos dice que el origen de todas nuestras aflicciones y de todas nuestras enfermedades es el olvido de nuestro propio ser. Por eso aquí se explica que los sabios recomiendan de cierta manera desarrollar un tipo de desapego, ¿no? Justamente ayer estábamos viendo en la clase del Bhagavatam que existen 3 planos de existencia. Desapego no quiere decir renuncia o indiferencia, pero existen 3 planos de existencia, que es la explotación, que rige este mundo, la renuncia, la indiferencia o el desapego y la dedicación. Entonces, más que el desapego a las cosas, uno debe de desapegarse al resultado que se puede generar a través de una acción. O sea, cuando nosotros hacemos algo, generalmente esperamos un resultado, pero el problema es que a veces ese resultado no se manifiesta y por consiguiente nosotros vivimos un estado de frustración. Entonces nosotros debemos movernos en este mundo generando ese tipo de desapego, donde sabemos que los resultados pueden ser variados, pero al mismo tiempo todo lo que hagamos tiene que estar dentro de esos hábitos de vida saludable que justamente nos lleven a tener esa influencia de dedicación, ¿no? De poder dirigir todas nuestras actividades a un aspecto superior, a un aspecto supremo, y por ese motivo, pues bueno, se dice que todas las enfermedades y todas las aflicciones se debe al olvido de nuestro propio ser. Por eso uno debe de incluso espiritualmente hablando, poder, ¿cómo se dice?, profundizar en temas de espiritualidad para poder conocernos, ¿no? De hecho, yo siempre recomiendo el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que se conoce como Shankhya Yoga. Es un capítulo dedicado únicamente al ser, ¿no? Por ejemplo, todo ese capítulo nos habla del alma. Entonces, una manera de poder entender quiénes somos, cuál es nuestro verdadero ser o nuestra verdadera esencia, es leer ese capítulo con todo y sus significados para que podamos tener una comprensión más amplia, una comprensión más profunda de lo que es el alma. Entonces, esa es la consideración. Tenemos que generar un estado de conciencia donde nosotros generemos ese deseo de saber quiénes somos para poder eliminar toda esa disposición hacia la aflicción y el sufrimiento. Entonces, Ayurveda nos dice, algunas escuelas, algunas líneas nos dicen que existen 7 chakras o 7 ruedas energéticas, y que a su vez también existen 9 puertas en el cuerpo, que es por donde entran y por donde salen ciertos elementos, ¿no? Esas 9 puertas, pues obviamente son, digamos, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, la boca, los 2 oídos, los órganos genitales y el recto o el ano. Entonces son 9 puertas que se consideran importantes porque a través de ellas uno puede generar un estado de conciencia a través de absorber a través de esas puertas, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a ver toda la noche películas de terror o películas de violencia, ¿qué es lo que está entrando en mi conciencia? Pues es violencia, ¿no? Estamos alimentando nuestro ser a través de estas 2 puertas, a través de este sentido, y estamos generando de cierta manera una conciencia de violencia. Entonces, por eso es muy importante mantener un equilibrio en lo que respecta a estas 9 puertas y estos 7 chakras, ¿no? Entonces, dentro de estos 7 chakras se dice que el chakra, o sea, todos los chakras son importantes, pero el que se considera uno de los chakras más importantes viene siendo el Sahasrara chakra.
porque es un chakra que nos conecta con nuestra verdadera esencia, como lo estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Olvidarnos de nuestra verdadera esencia hace que nosotros manifestemos un estado de enfermedad, de desequilibrio, de aflicción. Entonces, el Sahasrara chakra es el chakra que nos conecta con nuestra verdadera esencia. Entonces, se dice que hay diferentes maneras, ¿no?, de poder abarcar diferentes aspectos dentro de nuestro cuerpo, y una de las formas que se considera para poder generar un equilibrio dentro de nuestro cuerpo es a través del yoga, a través de la meditación y muchos otros sistemas, ¿no?, que ayudan a activar estos chakras, incluso el masaje mismo, el poder hacer uso de la cromoterapia, que es la terapia de los colores, porque cada chakra tiene un color. Por ejemplo, la mantra meditación, cada chakra tiene un mantra, tiene un aroma, o sea, uno activa los sentidos de diferentes formas para poder generar ese equilibrio, porque los chakras, como les decía, son centros energéticos. Hagan de cuenta que los chakras, que es esta línea central, es como el sistema nervioso central, ¿no? Es como si fuera nuestra médula espinal. Y entonces de la médula espinal, ¿qué pasa? Hay como ramificaciones nerviosas, ¿no? O sea, de esa médula se desprenden ciertos nervios, y en este caso que los chakras son centros energéticos que no son percibibles, pero que están ahí, que existen, también manifiestan ciertas ramificaciones. Y esas ramificaciones que conectan a estos centros de energía, con esas ramas se conocen como nadis. Y esos nadis son canales energéticos que ayudan a nutrir las diferentes partes del cuerpo, y de esta manera podemos tener un funcionamiento óptimo de nosotros mismos. Entonces, el yoga tiene mucha relación, por eso la Atharva Veda habla del Hasta Chakra, de los 8 chakras, porque, bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante con relación a los Hasta Chakra y el sistema de yoga que es el Ashtanga Yoga. Entonces, aquí chakras vamos a hablar de un significado. Chakras quiere decir centros de energía que giran entre el campo espiritual y material, o sea, generan una conexión entre lo material y lo espiritual, es como un puente. Y son centros de actividad de la energía vital y centros sutiles de la conciencia. Se dice que existen 21 chakras menores y 7 mayores, ¿no? Que, bueno, obviamente en la Atharva Veda se explica de un octavo chakra, pero los más importantes serían 7, de cierta forma. Entonces, el Ashtanga Yoga, Ashta significa 8. Ashtanga Yoga y el Ashta Chakra tienen una conexión dentro de lo que viene siendo el Ashtanga Yoga de Patanjali, que, bueno, yo les recomiendo leer sobre Patanjali, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali son muy buenos, y para que puedan tener una comprensión más profunda de lo que es el Ashtanga Yoga. Recuerden que la Ashtanga Yoga es una manera de poder activar ciertos aspectos a nivel personal, pero la Ashtanga Yoga ni el yoga que nosotros conocemos, que es a través de las asanas, de los yamas, niyamas, etcétera, ese tipo de Yuga Dharma solamente se aplicaba en la primera era, que era Satya Yuga. Para los que están en la clase de los sábados del Bhagavatam, de hecho ayer lo explicábamos, que en Satya Yuga, las 4 eras, cada una de esas eras manifestaba un Yuga Dharma. Eso quería decir que a través de una actividad uno podía liberarse del condicionamiento que puede vivir una persona y podía alcanzar la autorrealización. Entonces, en la era de Satya Yuga, uno se liberaba a través del yoga, de la meditación. En Treta Yuga uno se liberaba a través de la adoración, de la puya a las deidades. En Dwapara Yuga, que es la tercera era, uno se liberaba a través de los diferentes sacrificios. Y bueno, obviamente en esta era de Kali Yuga, que es una era de riña e hipocresía, uno se puede liberar solamente a través de lo que es la mantra meditación, ¿no? El poder recitar ciertos mantras, y específicamente hablando del Mahamantra, ¿no? Que es una manera de poder liberarse. Entonces aquí estamos hablando de la Ashtanga Yoga y de los chakras, que existe una relación con cada uno de los chakras y cada uno de los procesos que manifiesta la Ashtanga Yoga.
Por ejemplo, el primer proceso de la Ashtanga Yoga, porque hasta son 8, se conoce como yamas, ¿no? Y yamas tiene una influencia, tiene subramas que tiene que ver con un proceso conocido como ahimsa, satya, asatya, brahmachara y aparigraha. Son 5 aspectos que se deben de realizar de forma inicial para poder realizar lo que es el Ashtanga Yoga. Entonces, este Ashtanga Yoga nos ayuda a tener en equilibrio estos aspectos energéticos, ya que el yoga es una palabra sánscrita que significa unión con lo divino. O sea, yoga lo hemos ya dicho varias veces, es una palabra que significa unión, vínculo, vínculo con lo supremo, con lo divino, con esa parte que no es material, sino que es trascendental, trasciende todos los aspectos materiales. Entonces, yamas, el primer proceso de Ashtanga Yoga, se dice que uno debe de desarrollar lo que es ahimsa. Ahimsa es una palabra que significa no violencia. Entonces, para nosotros situarnos en esta primera parte del Ashtanga Yoga, que tiene una relación con el primer chakra, eh, debemos desarrollar lo que es el ahimsa, ¿no? Ahimsa significa no violencia. Luego tenemos satya, para que nosotros podamos situarnos en esta parte, debemos de desarrollar veracidad, o sea, debemos de ser personas que desarrollen un nivel de veracidad. Luego tenemos lo que es la brahmacharya. Brahmacharya ya lo hemos visto, dijimos que la brahmacharya está dentro del trayopastamba. Trayo es de tray, de tri, que significa tres. Trayopastamba son 3 aspectos que ayudan a mantener equilibrado a una persona, que es el ahara, la alimentación, el nidra, el sueño, y el brahmacharya, ¿no? Entonces brahmacharya está dentro de este primer aspecto de llamas que se conecta con el primer chakra, que viene siendo el muladhara chakra, ¿no? Entonces nosotros ahorita vamos a ir desglosando el significado de cada uno de los chakras más adelante. Aquí únicamente estamos viendo un tipo de relación que existe, donde se dice que si nosotros realizamos estas actividades, si nosotros generamos no violencia, que es la ahimsa, si nosotros desarrollamos veracidad, ¿no? Que es satya, si nosotros generamos honradez, ¿no? Que es asatya, si nosotros manifestamos lo que es el celibato, que vendría siendo la brahmacharya, y si nosotros eliminamos la codicia, que es el aparigraha, de esa manera estamos conectando realmente con nuestro primer chakra, que vendría siendo el chakra raíz. Es un chakra muy importante porque, bueno, es la base, es el sustento de nuestro ser, ¿no? Y que tiene una correspondencia tanto a nivel físico, a nivel mental y emocional. Es algo que lo vamos a explicar más adelante. Pero todos estos chakras están asociados, ¿no? A las emociones internas, ¿no? Por eso se deben de seguir estas normas, ¿no? Llamas y estas ramas son como ciertas normas, por decirlo así, que se deben de seguir para no dañarnos ni dañar a la sociedad. Porque se dice que cuando una persona está desequilibrada, cuando los chakras están desequilibrados, una persona puede dañarse a sí mismo y puede dañar a otras personas. O sea, imagínense cómo serán los chakras de una persona que hace meditación, que hace yoga, y cómo serán los chakras de una persona que tiene malos hábitos, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal. Por eso es muy importante tener una buena disposición de seguir estas normas para poder tener esa capacidad de cuidarnos, de protegernos a nosotros mismos y proteger a otros. Entonces, el primer aspecto, Ashtanga Yoga, que se relaciona con el primer chakra, Muladhara, normas que se deben de seguir como ahimsa, no violencia, satya, veracidad, asatya, la honradez, lo que es el brahmacharya, el celibato y el aparigraha, que es eliminar la codicia. Luego el segundo chakra se relaciona al aspecto niyama, el segundo proceso de la Astanga Yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali, y también manifiesta ciertas normas que se conocen como Sauka, Shantosha, Tapas,
Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Entonces, al seguir estas normas, nosotros estamos yendo de forma ascendente, ¿no? O sea, el primer proceso de la Astanga Yoga se conecta con el primer chakra, el segundo proceso de la Astanga Yoga ya se conecta con el segundo chakra, que vendría siendo el chakra Swadhisthana. Entonces, en este caso, Saucha o Shauka representa la limpieza de los pensamientos, de la mente y el cuerpo. O sea, uno constantemente debe de purificar, debe de limpiar sus pensamientos. ¿Y cómo es limpiar los pensamientos? Pues simplemente es tener una mentalidad o generar pensamientos todo el tiempo de forma positiva. Yo sé que es un poquito complejo o difícil, porque dijimos que la mente es muy difícil de controlar, pero digamos que debemos de generar una tendencia a estar siempre pensando cosas positivas. Debemos de mantener nuestro cuerpo limpio, ¿no? Y nuestra mente, para que de esa manera nosotros nos podamos situar en Saucha, que es la primera norma que establece el segundo proceso de Astanga Yoga, que viene siendo el Niyama, y que tiene conexión con el segundo chakra Swadhisthana. Luego, la segunda norma vendría siendo Santosha, representa la, Santosha quiere decir satisfacción, o sea, poder estar satisfecho con uno mismo, tanto en el plano material como en el plano espiritual. O sea, uno debe estar complacido netamente a nivel de ser, ¿no? O sea, de hecho ayer lo explicamos en Bhagavatam, que hay dos palabras claves que se conocen que da satisfacción al ser, que es ahaituki, apratijata, ¿no? O sea, quiere decir que como estamos hablando de yoga, yoga quiere decir unión con lo divino, pero esa unión debe de ser sin motivaciones y esa unión siempre debe de ser ininterrumpida, ¿no? O sea, constantemente para que nosotros podamos generar una satisfacción tanto a nivel personal, física, como espiritual, que está en este plano que se conoce como Shantosha, uno debe de tener en consideración esos dos aspectos, Ahaituki, Apratijata. Ahaituki quiere decir que no debe de haber motivaciones dentro de nuestra conexión con lo divino, con lo superior, y Apratijata quiere decir que debe de ser continuo, ¿no? Una conexión continua y de esa manera podemos desarrollar satisfacción a nivel personal. Luego la otra norma o la otra rama es tapas, ¿no? Tapas significa penitencia o significa austeridades. O sea, dentro del niyamas uno debe de debe de realizar lo que son ciertas austeridades para poder eh, generar un efecto positivo, para tener una disposición positiva dentro de lo que es el aspecto personal. Por ejemplo, los ayunos es un tipo de austeridad o de tapacia, que en realidad cuando una persona ya lo hace de manera natural ya no lo va a ver como una austeridad o como una tapacia, sino que naturalmente ya se va a dar. Entonces, tapacia o tapas es una tercera norma que está dentro de Niyama, que debe de ser llevada a cabo para poder situarse en el segundo chakra y poderlo activar favorablemente. Luego tenemos la norma o la ramificación de Swadhyaya. Swadhyaya quiere decir que uno debe de estudiar las escrituras, que debe uno generar un cultivo espiritual, ¿no? Para que nosotros podamos tener una conexión. Porque a veces pasa que, bueno, ok, hacemos como ciertas prácticas, ciertos estudios, pero nos quedamos en algún proceso, ¿no? En alguna rama, incluso a veces no pasamos ni siquiera la primera división de la primera anga del yoga, ¿no? A veces no pasamos ni de la ahimsa, ¿no? O a veces nos quedamos en satya, asatya, pero bueno, yo sé que es un poquito complejo, pero debemos de esforzarnos para poder realizarlo y poderlo hacer, y para que al mismo tiempo podamos mantenernos equilibrados. Entonces, Swadhyaya representa el estudio de las escrituras, es el cultivo espiritual, entonces debemos de hacerlo como una práctica para situarnos en este segundo nivel, en este segundo anga. Por último, tenemos esta ramificación norma que se conoce como Ishvara Pranidhana. Esta ramificación
significa que uno debe de generar un vínculo, una entrega, una unión hacia Dios, de la forma que nosotros queramos percibirlo o que queramos verlo, o queramos incluso nombrarlo, debemos de generar esa conexión, ese vínculo con Dios. Entonces, estos 5 aspectos se relacionan al Swadhisthana Chakra y forman el carácter de la persona. O sea, porque se dice que hay una forma ascendente de los chakras, donde, por ejemplo, en el primer chakra uno de cierta manera se vuelve dependiente, ¿no? Porque tiene que ver con el primer chakra, con el nacimiento. Entonces, cuando uno nace, uno se vuelve totalmente dependiente, porque no es como que un bebé recién nacido pueda tener su propio alimento, pueda tener un techo. O sea, si un niño no es cuidado, un recién nacido por los padres, pues se muere prácticamente. Entonces, cuando nacemos y que se relaciona el primer chakra del 0 a los 7 años, nosotros somos dependientes por completo de la familia, de los padres. Entonces, en este segundo chakra, que es el Swadhisthana, empieza a haber una formación de carácter, donde nosotros ya empezamos a generar un aspecto de individualidad, donde nosotros ya empezamos a interactuar con ciertas personas, con la sociedad misma. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo se van manifestando cada uno de los chakras. En relación al crecimiento de una persona. Entonces, este segundo chakra representa como la formación del carácter y la búsqueda de esa independencia, de no depender de alguien. Luego tenemos el tercer anga, que es el tercer aspecto de la Ashtanga Yoga, que se relaciona a lo que es los asanas. Asanas son posturas corporales, ¿no? Posturas físicas. Estas asanas se asocian al cuerpo físico generalmente, pero obviamente tienen una conexión también más a nivel emocional, mental y espiritual. Entonces se asocian al cuerpo físico para que esté sano. O sea, generalmente, incluso en la actualidad, vemos que el yoga de este tipo, que son las posturas corporales, mucha gente lo hace, lo realiza para estar sano. Y está bien, porque les decía, en esta era en que nos encontramos en Kali Yuga, ninguna persona, así, ninguna, o sea, las escrituras védicas afirman que ninguna persona va a poder liberarse a través de la práctica del yoga. Puede ser una persona muy hábil en el yoga, puede hacer posturas así muy impresionantes, pero no van a poder liberarse. No es el método, no es el yuga dharma. Entonces, las asanas o asanas, que son posturas corporales, nos van a ayudar a mantener un cuerpo sano y que pueda estar libre de enfermedades. Y este tercer anga se relaciona al chakra manipura, ¿no? Entonces, al sanar este chakra, uno puede incluso sanar trastornos a nivel digestivo, ¿no? Uno puede digerir fácilmente ciertas situaciones, uno puede digerir físicamente los alimentos de manera apropiada. Entonces, este chakra se encuentra más o menos lo que es 3 dedos arriba del ombligo, pero eso lo vamos a ver más adelante de las características que manifiesta cada chakra y dónde se ubican. Pero vamos en forma ascendente. El tercer chakra está por encima del ombligo, 3 dedos arriba. El Swadhisthana está 3 dedos abajo. Y el Muladhara chakra, perdón, ¿cómo se dice? Sí, el Muladhara chakra se encuentra en la base de la columna. Estaba confundiendo Muladhara con Manipura. Entonces, el Muladhara chakra se encuentra en la base de la columna. Entonces, va en forma ascendente. El cuarto anga tiene que ver con pranayama. Pranayamas quiere decir que uno puede generar un tipo de control de la respiración. Entonces, los pranayamas incrementan la fuerza vital mediante el control de una buena respiración. Se dice que si nosotros aprendemos a respirar bien, si nosotros hacemos prácticas de pranayama, de respiración, nosotros vamos a incrementar esa fuerza vital. Incluso se dice que nosotros podemos incrementar nuestra longevidad. Este anga se relaciona a la Anahata Chakra, que es el chakra que se encuentra en el plexo solar, más o menos por el esternón en el pecho. Y
Digamos que la Anahata Chakra, con este despertar de este chakra que se ubica en el corazón, se intensifica la fuerza vital, o sea, se protege el corazón y el sistema respiratorio se fortalece. Entonces, este cuarto anga del Ashtanga Yoga tiene mucha relación con lo que es los pranayamas. Si nosotros queremos fortalecer, equilibrar este cuarto chakra, que es el Anahata Chakra, lo podemos hacer a través de las respiraciones, conocidas como pranayamas. Existen muchas formas y maneras de hacer estas respiraciones. Vamos a profundizar en algún punto en esa parte de los pranayamas, porque los pranayamas existen para los diferentes tipos de constitución, para personas bata, para personas pita o para personas kapha. Entonces, más adelante vamos a profundizar en ello para que podamos conocer cuál es el tipo de pranayama que corresponde a cada tipo de persona. El otro anga se relaciona a pratyahara, que es un tipo de desconexión de los sentidos que se asocia al Visuddha chakra, que es el chakra de la garganta. Entonces, al activar este chakra se genera desapego, que ese desapego que es generado por los sentidos y los objetos externos. Entonces, a través de esta práctica de pratyahara, ¿no? De poder, más que desconectarse, refiere a un control de nuestros sentidos, ¿no? Y al generar ese control de los sentidos, se puede generar una disposición favorable con respecto a lo que es el Visuddha chakra y se genera un control sobre los órganos sensoriales, ¿no? O sea, mantener equilibrado este chakra nos ayuda a mantener ese equilibrio, ese desapego, donde nosotros vamos a tener control sobre nuestros sentidos. Por eso es muy importante activar favorablemente cada uno de nuestros chakras. El sexto anga se conoce como dharana, tiene que ver con la concentración de la mente junto con la retención de la respiración. O sea, son prácticas donde uno debe de concentrarse. Que les decía, la mente es muy difícil de concentrar. Se dice que actualmente en Kali Yuga las personas son muy distraídas, son de cierta manera que no generan un apego hacia esa parte que los vincula hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, a través de fortalecer el Ajna Chakra, que es el tercer ojo, se puede también considerar de esa forma, se encuentra en el entrecejo. Ese Ajna Chakra tiene que ver con ese aspecto de concentración, tiene que ver con la concentración y el control de la mente, ¿no? Pero ese Ajna Chakra también tiene una correspondencia a nivel del aspecto intuitivo, o sea, la intuición y la parte del desarrollo psíquico en una persona se encuentra en este nivel, en el Ajna Chakra. De hecho, por ejemplo, astrológicamente cada uno de estos chakras tiene una correspondencia. Pues se dice que una persona que tiene ciertas combinaciones planetarias, que ciertos planetas se encuentran en ciertas casas, indica que la persona tiene una disposición muy fuerte del Ajna Chakra, donde puede manifestar una buena concentración, puede manifestar un cierto control hacia la mente, puede manifestar la capacidad de ser muy intuitivo y puede desarrollar la capacidad psíquica. Entonces, este chakra se relaciona a eso y mantenerlo equilibrado pues va a hacer que podamos tener concentración, ¿no? Este aspecto se relaciona a este sexto chakra. Esto implica, por ejemplo, el uso de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos, al servicio de Dios. O sea, el que nosotros podamos controlar nuestra mente, el que nosotros podamos tener una buena disposición de, tanto del sexto como del quinto chakra, tiene que ver con ese control de los sentidos, ¿no? Como lo habíamos dicho, pero de manera de dedicación. No es como solamente restringir los sentidos y no sentir nada, sino que más bien uno debe de situarse en el tercer plano de existencia, que es el más elevado, que va más allá de la explotación, de la renuncia, sino que más bien deben de ser situados en el plano de la dedicación, donde uno dirige todos los sentidos al servicio de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar nuestro sentido de la vista al servicio de Dios? Pues viendo imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay templos en India donde las personas van y entran a templos y ven a las deidades, ¿no? Ahí están, por ejemplo, utilizando la vista,
están poniéndola al servicio porque están recibiendo ese darshan que se le llama, esa energía, esa bendición, donde la deidad, ¿no? O las deidades dan sus bendiciones a las personas que tratan de observar a la deidad, ¿no? El oído, ¿cómo podemos poner a disposición del servicio, de generar ese vínculo de yoga con lo divino? Pues al escuchar, ¿no? Al escuchar ciertas lecturas, pasatiempos, ¿no? De la divinidad, escuchar sobre temas espirituales, etcétera. O sea, nuestros sentidos es como una navaja de doble filo, ¿no? Ya sea que nos pueden condicionar más o nuestros sentidos nos pueden liberar. Entonces, por ejemplo, los oídos uno pues, los puede utilizar de manera negativa, escuchando música mundana, temas innecesarios, chismes, etcétera. Uno contamina la conciencia, de hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando uno utiliza los oídos para escuchar chisme, uno está contaminando su conciencia. Entonces ahí más que tener un control sobre los sentidos nos están controlando a nosotros. Entonces, por ejemplo, al escuchar temas trascendentales, es como poner esos sentidos al servicio de la divinidad y de esa manera nosotros nos purificamos y generamos un control sobre ellos, generamos un tipo de concentración y vamos a desarrollar una visión más allá de lo que generalmente podemos observar o podemos ver, que se relaciona justamente a este sexto chakra, que es el Ajna chakra. Luego tenemos el séptimo, Anga, Dhyana, hace referencia a un séptimo chakra, que es el Mana chakra, que les había dicho que en el Atharva Veda se dice que son 8, pero generalmente no se toma mucho en cuenta porque está muy conectado con el sexto y el séptimo, dentro de lo que conocemos de esa línea de los 7 chakras. Pero está ahí. El séptimo anga se relaciona al Dhyana chakra, que tiene que ver con la meditación. Es un chakra extra, por decirlo así, que se relaciona con la mente y, bueno, su nombre es Mana chakra. Se ubica en el hipotálamo y es responsable de mantener ciertas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, regula la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, etc. Entonces, este chakra de cierta manera da estabilidad. Y hay un verso en el Atharva Veda que dice, Hasta chakra, Navadwara, Devanam, Purajodhya, Tasyan, Hiranyaya, Kosha, Swargo, Yoti Sabrita 10.2.31. Es un verso que se encuentra en el Atharva Veda y que dice, el cuerpo es la ciudad de Dios donde se albergan 8 chakras o centros energéticos. Por eso cuando nosotros escuchamos que nuestro cuerpo es un templo, pues es de cierta manera real, ¿no? O sea, es verdad, porque este verso lo confirma, ¿no? Donde dice que el cuerpo es la ciudad de Dios, donde se albergan los 8 chakras o centros energéticos. O sea, generalmente nosotros conocemos 7, pero existe un octavo, que es el Mana chakra, y se encuentra dentro de ese anga que tiene que ver con la meditación. Tenemos el octavo anga, que se relaciona ahora sí como al octavo chakra, pero sería el séptimo que conocemos, que es el Sahasrara chakra, y tiene que ver con el Samadhi. Samadhi significa meditación trascendental. Entonces, en este sentido, este chakra, como ustedes se dan cuenta, desde el primer chakra, desde el Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agnya y Sahasrara chakra, y bueno, obviamente el Mana chakra, son chakras que van de forma ascendente, que van desde un aspecto burdo, por decirlo así, material, hasta un aspecto ya más a nivel de conexión espiritual. Entonces, Samadhi se relaciona con este Sahasrara chakra, ¿no? Y consiste en un estado total de equilibrio de todos los aspectos personales. O sea, cuando una persona ya entra en una meditación profunda, en un samadhi, ya mantiene un control, un equilibrio de todos sus aspectos a nivel personal. Entonces, este octavo anga tiene esa relación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con respecto al Ashtanga Yoga y los chakras? No, Priya, gracias. No, gracias.
No, maestro, gracias. Ok, pues bueno, ahí está, ¿no? Debemos de entender que los chakras es un tema que es muy amplio y que a veces pues no se le da mucha importancia, ¿no? Porque es algo que no se percibe, es algo que a veces pues no tenemos idea de dónde está o cómo se manifiesta. Bueno, sí, Entonces, maestro, perdón, sí, una pregunta. Entonces, ¿el octavo chakra se activa nada más con la meditación? ¿No hay como un lugar específico? sí, la meditación, o sea, para que podamos activar el octavo chakra, primero, para empezar debemos de activar el primer chakra. O sea, es forma ascendente, es como en el despertar de la Kundalini, ¿no? Porque de hecho, como les decía, tiene una relación con los nadis, que es algo que vamos a ver más adelante, que son canales energéticos sutiles, que se relaciona a un nadi que se conoce como Ida y Pingala, ¿no? Que es como una serpiente. De hecho, en la medicina, ¿no? Dentro de lo que es la medicina, en la parte central, que es como la línea de los chakras, hay como dos serpientes que suben, no sé si han visto. Es como una Sí, serpiente que sube así va haciendo como un Sí, serpenteo y del otro lado sí, igual. O sea, sí. ahí en la medicina hacen una representación de esa serpiente que sube por en medio del cuerpo. Entonces, quiere decir que para que nosotros podamos activar el Sahasrara chakra, primero debemos de activar el primer chakra, que es el Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Mana chakra y Sahasrara chakra. Y bueno, la manera de activarlo es a través de una meditación trascendental, porque este chakra ya conecta ya más con esa parte espiritual. ¿No? Las otras, pues bueno, son angas que refieren al control de respiración, que es como un aspecto más a nivel físico. Por ejemplo, el tercer chakra, el manipura, pues tiene que ver más con cuestiones de posturas físicas, con posturas corporales, ¿no? Por ejemplo, el primer chakra, pues tiene que ver con aspectos como desarrollar veracidad, etcétera. Pero ¿cómo se dice? El Sahasrara chakra, pues ya está en un plano más elevado, está en una parte más arriba, donde pues ahí justamente ya uno puede activar ese chakra favorablemente a través de la meditación trascendental, o sea, de ya mantener un estado de conciencia, de absorción en lo supremo, ¿no? Estar absorto en lo divino, en lo espiritual, en lo supremo. Entonces, pues los chakras son conocidos también como pranashakti, prana es energía, ¿no? Prana Shakti se puede traducir como energía vital, o sea, son muy importantes. Esa energía, como les decía, va de forma ascendente y depende de la virtud que pueda manifestar una persona. Entre más Perdón, sinceridad, perdón, perdón, ¿sí? perdón, una preguntita rápida. Sí, Me dígame. perdí un poquito entre el chakra 7 y el 8. ¿Están en el mismo punto, en el hipotálamo? El octavo está en la coronilla, que es, por ejemplo, en los devotos, generalmente es donde tenemos la sica, ¿no? Ah, Entonces, ok. ese se considera como en el punto máximo, o sea, ya está en la parte de hasta arriba del cuerpo, ahí se encuentra el octavo chakra, que vendría siendo el séptimo, que es el que conocemos comúnmente, que es el Sahasrara chakra. Entonces, ese se encuentra ahí, y el séptimo, que viene siendo el Mana chakra, que es uno que no se considera mucho, pero que está, que la Atharva Veda habla de él, se encuentra en el hipotálamo. O sea, ya el Sahasrara chakra está por encima. Por eso cada uno de estos chakras, uno está por encima del otro, ¿no? Va en forma ascendente. O sea, nunca van a estar situados a la misma altura. O sea, siempre van a ir uno detrás del otro, encima del otro. Entonces sí, dice que para... Erika, Sí. bueno, un comentario nada más. Nosotros, bueno, en Kundalini también trabajamos el octavo chakra y lo conocen hasta también en la Hermandad Blanca y eso como el chakra estrella del alma, que nos comentaban que estaba situado justo encima de la parte superior de la coronilla. E incluso también en la religión católica lo consideraban ese alito dorado que les ponen a los santos, que es Sí, cuando ya llegan a meditaciones trascendentales y ya, digamos, como que
completan el ciclo y todo su cuerpo queda envuelto, no físico, sino energético, ¿no? Y por eso está como arribita. Sí, ¿Es está arriba, cierto? está en la parte de la coronilla. Por Ajá, eso arribita, tiene que ver con esta areola que dices y que aureola dorada. justamente es el punto por donde naturalmente tiene que desprenderse el alma. O sea, Ajá, se sí, dice que naturalmente el alma debe de salir por ahí, ajá, pero el alma sale por ahí en personas que obviamente llevan un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, porque habíamos dicho que el cuerpo posee 9 puertas. Entonces el alma puede salir también por alguna de esas puertas. Hay, sí, hay veces que personas que el alma sale por el ano o sale por el genital, que eso ya significa o simboliza que son personas que van a tener un nacimiento muy bajo o que van a estar en un plano de existencia inferior. sí, según la evolución de tu conciencia, ¿no? Sí, según sea la evolución de la conciencia, del espíritu, del alma, es por donde el alma va a descender, pero generalmente se dice que la parte de la coronilla, que es la parte más superior del cuerpo, que se relaciona al Sahasrara chakra, eh, es por donde sale el alma. Por eso Ajá, se dice, hay ciertas prácticas espirituales, por ejemplo, dentro del Vaishnavismo, que dice, las personas se dejan un mechón de cabello en esa parte de la coronilla, para que justamente el alma pueda tener esa guía de poder salir por ese lado y de esa manera pueda alcanzar un nacimiento mejor, ¿no? sí, Entonces está en esta parte de arriba de la coronilla, hasta arriba, sí, no está en ese plano, ya está en un plano está como en un borde, ¿no? Entre esa parte material y espiritual, sí. ¿no? Entonces se encuentra ahí en esa parte. Entonces, Oye, Pepilla, perdón, ¿y hay ciertos aromas, alimentos, digo, dependiendo de cada dosha, que pueda despertar o motivar a cada uno de los chakras? sí, claro, hay aromas, hay colores, pero aquí lo que vamos a analizar principalmente es el aspecto físico, emocional y mental, porque es algo muy Ok. importante, o sea, el aroma está bien, ¿no? Equilibra el color, de hecho, pues cada chakra tiene una gema, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno va a sanar directamente aquellas cosas que se conectan directamente con ese chakra, que tienen que ver con un aspecto específico, incluso psicológico de la persona, porque, digamos, un comportamiento de una persona, ¿no? Un comportamiento psicológico, físico, tiene que ver con esta consideración de cada uno de los chakras. Eso son como, lo podemos ver más adelante, pero vamos a enfocarnos más como a la raíz, ¿no? Porque más que al irnos como esa parte del síntoma, vamos a enfocarnos más como al origen de por qué a veces se desequilibra cierto chakra y de qué manera Ok. nosotros podemos sanarlo, porque es complejo, no es como, o sea, sí sirve la aromaterapia, sí sirve la cromoterapia, sí sirve el poder usar piedras en el cuerpo, en las diferentes chakras, pero lo que sirve también es mucho el trabajo interno, ¿no? Es un proceso de purificación que obviamente nos va a ayudar ¿cómo se dice?, a sanar realmente esa parte, ¿no? Porque para poder ir en forma ascendente, primero tenemos que sanar el primer chakra. Y ahorita lo vamos a explicar. Creo que nada más nos va a dar tiempo de explicar ese. Entonces, van en forma ascendente estos chakras y se dice que depende de la virtud que pueda manifestar una persona para poder ir en forma ascendente. Si una persona no tiene virtud, pues se puede quedar en un nivel muy, muy básico, ¿no? De esta disposición de los chakras. Pero entre más virtudes, entre más sinceridad haya en una persona, más va a ser nuestro nivel de conciencia, va a aumentar. Entonces, cuando se activan las energías de los chakras, una persona alberga buenas intenciones. Una persona con malas intenciones indicará que su prana shakti está bloqueado. O sea, prana shakti es una forma también de nombrar los chakras, que quiere decir energía vital. Y por consiguiente van a tener una disposición a desarrollar ciertas enfermedades. Ahora vamos a entrar a un aspecto de los chakras y su correlación con la parte de la manifestación, de la creación del plano material
porque se dice que la creación no se puede cuantificar, pero se puede generar como un tipo de estadística donde se dice que las 3/4 partes, hablando de un completo, de un entero, 3/4 partes de un entero corresponden a una creación que tiene que ver con un plano netamente espiritual, y 1/4 parte de ese entero representa una parte de manifestación material. Y dentro de esa parte de manifestación material existen 14 sistemas planetarios, son de la Tierra, son 7 hacia abajo y 7 hacia arriba, ¿no? Bueno, el plano de existencia donde nosotros nos encontramos representa como un intermedio, pero es el 1 que va hacia arriba. O sea, está en el borde, de hecho, está en el borde inferior, porque se dice que dentro de estos 14 sistemas planetarios, 7 son inferiores, que son planos no visibles. Luego, dentro de ese borde intermedio, existe un plano intermedio como tal, que son 3 sistemas planetarios, que es Bhuloka, Bhuvaloka, Swargaloka. Esos planos se consideran visibles, eso ya lo hemos visto. Bhuloka es el planeta Tierra, Bhuvaloka es nuestro sistema solar, y Swargaloka es donde ese plano de existencia donde se encuentra, por ejemplo, los devas, los semidioses, etc. Y existen otros 4 planos de existencia que se conoce como Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, y esos 4 planos de existencia se consideran también no visibles. Entonces se dice que los chakras, como son 14, los chakras tienen una correspondencia con los sistemas planetarios intermedios y con los sistemas planetarios superiores, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Bhuloka, vamos a ver, Bhuloka representa el planeta Tierra. Ahí se manifiesta el primer chakra, ¿no? De hecho, hay una relación a nivel planetario con cada uno de los chakras. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Entonces, Bhuloka, que es nuestro plano de existencia, que es la Tierra, donde nosotros nos encontramos, ¿con qué chakra se relaciona? ¿Cuál es el primer chakra? A ver. Muladhara. Muladhara, perfecto. Luego, el segundo chakra tiene una relación con el segundo sistema planetario intermedio, que es Bhuvaloka, donde se encuentra nuestro sistema solar, donde están los Gandharvas y las Apsaras, que son seres con una hermosura muy predominante, desarrollan arte, creatividad. Ahí se encuentra el segundo chakra. ¿Cuál es el segundo chakra? Svadhisthana. Svadhisthana. Lo tenemos Swargaloka, que es donde se encuentra los devas, ¿no? Donde se encuentra este sistema planetario donde están los devas, donde hay un disfrute constante, por eso tiene regencia de Venus. Venus representa el disfrute, ¿no? Y en este plano de existencia tiene una correspondencia con el chakra Manipura. Manipura. El cuarto sistema planetario se conoce como Maharloka, ¿no? Entonces, en ese caso, se dice que ahí se encuentran grandes almas que han hecho actividades piadosas, que han hecho actividades considerables y se encuentran en ese plano de existencia, están regidos por Mercurio y se relaciona al cuarto chakra, que sería el Anahata Chakra. Luego tenemos el quinto, ¿no? El quinto sistema planetario, de los intermedios a los superiores, que vendría siendo el tercero de los planos superiores, es Jana Loka, que es un plano de existencia. Loka significa planeta o sistema. Entonces, Jana se traduce como conocimiento. Entonces, es un lugar donde existen personas que tienen mucho conocimiento, así un conocimiento impresionante, ¿no? Pero es un conocimiento que los hace realmente personas con conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento realmente, ¿cómo se activa? ¿Alguien puede decir cómo se activa el conocimiento? ¿Cuándo es verdadero conocimiento? Ese verdadero conocimiento se activa cuando se practica. Cuando un conocimiento no se practica, habíamos dicho ayer que solamente lo que hace es endurecer el corazón de una persona, ¿no?
Entonces, aquí Jnana Loka hay personas que tienen mucho conocimiento, que lo practican. Es un quinto plano de existencia, que vendría siendo el tercero desde los planos superiores. Tiene una regencia del planeta Luna. Y el quinto chakra, que se conoce como el Vishuddha chakra. De hecho, todo tiene una correspondencia. El tema de chakras es un tema muy complejo. Por ejemplo, el Vishuddha chakra, ¿cuántos pétalos tiene? Vishuddha. 12. No, cerca. No me acuerdo. Cerca, 16 16. pétalos. Y hay toda una correspondencia. Por ejemplo, dentro del alfabeto sánscrito existen vocales, semivocales y consonantes. Y las vocales son 16. Entonces tiene una relación incluso con el idioma sánscrito. O sea, hay una correspondencia, hay una relación muy amplia en lo que respecta a los chakras y muchos aspectos, incluso a nivel personal. Luego tenemos el sexto plano de existencia, que sería el cuarto de los planos superiores, se conoce como Tapar Loka. Tapar viene de tapa, que quiere decir tapasya, que es donde se encuentran personas que han hecho muchas austeridades. O sea, una persona que hace muchas austeridades en esta vida puede ascender a este plano, que es Tapar Loka, que está regido por Saturno. Y si bueno, los que han tomado, lo que les iba a decir, si recuerdan, pero no todos han tomado este curso de astrología conmigo, pero los que han tomado curso de astrología conmigo, recuerden que Saturno representa la austeridad, representa la disciplina, representa la constancia, por eso rige este plano de existencia y se relaciona al sexto chakra, que viene siendo el Agni. Ajna chakra. Ajna chakra, y tenemos Satya Loka. Satya significa veracidad. Entonces, aquí son personas que son ejemplares, que son veraces constantemente, están regidos por Júpiter, y aquí se manifiesta el Sahasrara chakra. Entonces, hay una correspondencia de estos sistemas, 7 sistemas planetarios. O sea, es para que uno pueda saberlo, porque pues a veces solamente cuando escuchamos de chakras, escuchamos como esa parte del color, la gema, el mantra, pero hay más mantras, no solamente es el LAM, el YAM, etcétera, ¿no? Que son los mantras más conocidos, ¿no? No sé si los han escuchado. Son los mantras para cada chakra. Existen en relación a este plano de consideración astrológica, espiritual y de sistema planetario, para que nosotros podamos trascender, porque hagan de cuenta que estos planos de existencia, a pesar que son intermedios y son superiores, se encuentran dentro de un plano de manifestación material. Y el alma lo que busca es salir de este plano de existencia material. Entonces se da una serie de mantras para que nosotros podamos generar una disposición del poder salir de esta disposición dentro de esta creación material y podamos alcanzar un plano de existencia muy superior, que se conoce como Goloka Vrindavan, que es donde reside la personalidad de Dios, ¿no? Que en los Vedas se le atribuye como a Krishna. Entonces, cada uno de estos planos de existencia, con correspondencia a cada uno de estos chakras, tiene un mantra. Por ejemplo, entonces, el primer chakra dijimos que era... Muladhara. ¿Y qué plano de existencia manifiesta? La tierra. Que sería Buloka. Loca. Entonces, para que nosotros podamos generar una disposición del poder salir de este plano de existencia material, nosotros podemos cantar el mantra Aum Buja. Es el mantra correspondiente al chakra Muladhara, que es el primer chakra, y que se sitúa en ese plano de existencia de Buloka. Aum Buja es el primer mantra hablando de ese aspecto de manifestación del sistema planetario. Luego tenemos el Swadhisthana. ¿Cuál sería el segundo plano? Bubaloka. Bubaloka. Entonces el mantra sería Aum Bubaha.
Aum Bubaha. Una persona que canta este mantra está tratando de trascender ese plano de existencia que es el Bubaloka. El tercer chakra, ¿cuál es? Suarvaloka. Manipura, Manipura. Y el tercer plano de existencia sería, por ahí alguien ya lo dijo, Vargaloka. Swargaloka. Suarvaloka. Entonces, ahí el mantra que corresponde en relación a este chakra Manipura y este plano de existencia que es Swargaloka es el mantra Aum Swaha. Entonces, con este mantra uno trasciende, uno va más allá de este aspecto Manipura y trasciende ese plano de existencia. El cuarto chakra, ¿cuál sería? Anahata. Anahata, Anahata. ¿Y qué plano de existencia le corresponde? Maharloka, Maharloka, ¿ok? Y el mantra sería Aum Maha, porque Maha es de Maharloka. Maha significa grande. Entonces, habíamos dicho que ahí es donde existen grandes personalidades que han hecho actividades grandes, ¿no? Que han hecho que han dado mucho bienestar o beneficio, ¿no? a la humanidad. El quinto, ¿cuál sería? ¿Qué chakra es? Vishuddha, Vishuddha. ¿Y cuál es el plano de existencia? Yanaloka, Janaloka. Y el mantra sería Aum Janaha. Es el mantra que corresponde a este quinto plano de existencia. Luego tenemos el sexto. ¿Cuál sería el sexto chakra? Agni. Ajna chakra. Agni, Ajna, conocimiento. Agni. Entonces, el mantra, este chakra se sitúa en el tapa loka, ¿no? Donde se hace mucha austeridad, donde rige Saturno. Saturno representa la austeridad, la constancia, la disciplina. Entonces, el mantra correspondiente a este chakra es el Aum Tapaha. Y por último tenemos el Sahasrara o el Sahasrara chakra, que se encuentra en Satya Loka, y el mantra que corresponde en relación a los planos de existencia de Satya Loka y este chakra es Aum Satyam. Todos estos mantras tienen una correspondencia a nivel de chakra y a nivel de sistema planetario. Porque como van, si se dan cuenta, los chakras son de forma ascendente, al igual que estos sistemas planetarios. O sea, después de Satya Loka, en este borde se encuentra ya el mundo espiritual. Entonces, nosotros al recitar esos mantras, nosotros estamos generando una influencia de querer salir de esta disposición de situarnos en estos planos de existencia, de estos lokas, de estos sistemas planetarios y alcanzar un plano de residencia espiritual en lo que es Goloka Vrindavan. Entonces, Aum Satyam, y es un mantra compuesto que es como un Gayatri. Es un Gayatri mantra que si nosotros queremos, aparte de cantar Mahamantra, que les había dicho que el Mahamantra es el Yuga Dharma para poder liberarnos en esta era de Kali Yuga, también existe este mantra que cantan muchos yogis para poder generar esa disposición de salir de este condicionamiento de esta creación material. Entonces el mantra es Aum Buha, Aum Bubaha, Aum Swaha, Aum Maha, Aum Janaha, Aum Tapaha, Aum Satyam, Tat Sabitur Varenyam Bargo de Vashya Dimahi, Diyo Naha Prachodayat, Aum Napo Yoti Rasho Amrita, Brahma Pur Buba Subharom. Entonces es un mantra que podemos cantar a manera de que nosotros vamos a meditar en estos 7 chakras con la correspondencia de estos sistemas planetarios para que podamos salir de nuestro condicionamiento. ¿Cómo se llama el mantra? ¿Mandé? ¿Cómo se llama este mantra? Es un Gayatri. Gayatri, sí, ahí tienen parte de Gayatri. Sí, porque hay muchos Gayatris. Hay Brahma Gayatri, Gora Gayatri, Kama Gayatri, o sea, existen muchos Gayatris. Y antiguamente los Gayatris solamente eran para personas que manifestaban una disposición brahmínica. Dentro de las divisiones sociales que existían, que eran los Sudras, los obreros, los Vaishyas, los comerciantes, los Kshatriyas, los guerreros, y los Brahmanas, que eran los como cabeza de sociedad, los Gayatris nada más eran cantados por los Brahmanas, no podían ser cantados por los Sudras, ni por los Vaishyas, ni por los Kshatriyas, solamente los Brahmanas. Pero en Kali Yuga se dice que ya por ciertas consideraciones de que desciende una personalidad que es una expansión de Dios, que se conoce como Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Él nos da la misericordia de que podamos cantar los mantras independientemente del tipo de casta al que correspondamos. De hecho, el Mahamantra, algunos que conocen el Mahamantra es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y antiguamente ese mantra incluso también nada más podían cantarlo los brahmanes, ¿no? Pero bueno, lo conocemos así actualmente, Hare Krishna, Hare, pero en realidad era al revés. En vez de empezar con Hare Krishna, empezaba Hare Rama, era Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¿no? Hare Krishna es Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Esa era la forma original del Mahamantra. Pero se decía que solamente las personas de casta, los brahmanes o brahmanas, podían cantar ese mantra. Entonces desciende una encarnación de Dios que se conoce como Sri Chaitanya Mahaprabhu, y ¿qué es lo que hace? Parte el mantra en dos y los invierte. Y en vez de empezar con Hare Rama, empieza con Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, con esa acción de invertir el mantra, hace que cualquier persona, incluso sin casta, pueda cantar ese mantra y cualquier otro mantra. Entonces, esta es la consideración de este mantra, es Aum Buha, Aum Bubaha, Aum Swaha, Aum Maha, Aum Janaha, Aum Tapaha, Aum Satyam, Tat Sabitur Varenyam Bargo Devasya, Dimahi Diyo Jonaha Prachodayat, Aum Apoyoti Rasho Amritam, Brahma Purvu Vashuvarom. Entonces uno puede cantar este mantra. Es un mantra que tiene la relación con esos 7 planos de existencia que también se relacionan a 7 chakras y que nos ayuda a trascender, a ir más allá de ese Sahasrara chakra o Sahasrara chakra. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Perfecto. No, maestro, gracias. Entonces, el primer chakra es el Muladhara chakra, se conoce como el chakra raíz. Bueno, esas son características que ustedes pueden leer y que podemos encontrar pues siempre, ¿no? Con respecto a los chakras. El primer chakra significa raíz. El número de pétalos, es importante saberlo obviamente. El número de pétalos son 4. Se encuentra, o sea, la ubicación es en la base de la columna vertebral. Su elemento es la tierra. El sentido que manifiesta es el olfato. El color que manifiesta es el color brillante. A ver, color brillante. Su piedra es el granate, la pirita, el rubí. Su aroma, ¿no? Que decía Claudia, que manifiestan un aroma, es el rosa, el jazmín, el clavo, el sándalo. El sonido, la música que manifiesta es sonidos de la naturaleza o música con tambores. El mandala es cuadrado, amarillo. Alimentos tiene que ver con las proteínas. El arquetipo que manifiesta es la madre tierra. El tema central es el instinto de supervivencia. Apela directamente al mundo material, ¿no? Pero bueno, se dice que cada órgano tiene una correspondencia, cada chakra tiene una correspondencia. Y en este caso, por ejemplo, este chakra, que es el Muladhara, que es el primer chakra, es el chakra que se encuentra en la base, o sea, representa una base, representa un pilar, representa un soporte. Entonces, a nivel personal, este chakra representa el soporte físico, que tiene que ver con, ¿qué es lo que soporta nuestro cuerpo? Los pies. El esqueleto. Los pies, ¿qué más? Pies. Piernas. El esqueleto, ¿no? Sí. Esqueleto. Entonces, este primer chakra se relaciona mucho con los huesos, con el sistema óseo, porque el sistema óseo es el que da soporte. De hecho, el primer chakra, el Muladhara, es el que da soporte a los demás chakras, o sea, porque está en la base, es como el cimiento, esa base, esa consolidación. Entonces, representa las piernas, porque las piernas dan soporte, representa los huesos y representa el sistema inmune. Ahorita lo vamos a explicar.
Por eso es importante que nosotros podamos conocer más allá de las características del significado, número de pétalos, elementos, etcétera. O sea, sí es importante porque así lo podemos identificar y podemos generar una correspondencia tanto a nivel físico, emocional, mental, pero también debemos de conocer el origen. Ahorita lo vamos a explicar, se va a poner más interesante. ¿Por qué el sistema inmunológico? ¿Alguien tiene una idea por qué representa el sistema inmunológico? Pues Si porque no, es lo que saben, le pues soporta está bien. de salud. ¿Eh? Porque es lo que soporta la salud, o sea, es la... De cierta forma sí, correcto. Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Luego, a nivel de mente y emociones, por ejemplo, da seguridad. Como es el primer chakra, el chakra raíz, representa la familia. Entonces, representa la seguridad en la familia, la seguridad familiar, que es esta de acá. También la seguridad económica está representada por este chakra, que es el Muladhara chakra. La capacidad de proveer las necesidades dentro de la familia, del ámbito familiar, se relaciona a este chakra, Muladhara. También manifiesta la capacidad de sentirse bien, de sentirse a gusto dentro del seno familiar. Representa la ley, representa el orden social y familiar. O sea, emocionalmente puede generar ¿cómo se dice? Emociones relacionadas a la seguridad, tanto financiera, de poder proveer, la seguridad física familiar, de poder proteger a la familia, a los miembros de la familia, y de sentirse a gusto dentro de ese círculo familiar. Entonces, generalmente, este chakra se relaciona a ese aspecto familiar, o sea, tiene una relación con la familia. Las disfunciones físicas que puede manifestar cuando ese chakra está afectado va a generar problemas de ciática, problemas de varices y depresión. Más que problemas de ciática, se relaciona más a problemas o dolores de espalda baja. Y si se dan cuenta, ese es un aspecto psicosomático. Se dice que cuando a una persona le duele la espalda baja, generalmente es porque existe un tipo de emoción que se relaciona a la incapacidad de proveer. Al dinero. El dinero. Cuando no hay dinero, cuando hay preocupación de dinero, esa preocupación de poder proteger a la familia, de proveer, se manifiesta de forma de dolor en la espalda baja. Ese es un aspecto psicosomático, ¿no? Aunque bueno, también el dolor de espalda baja puede tener otros orígenes, ¿no? Puede ser un golpe, ¿no? Puede ser una desviación de la vértebra, pero al final de cuentas tiene esa relación, ¿no? O sea, puede tener muchos orígenes ese dolor, pero tiene esa relación con este primer chakra, que es el Muladhara chakra. Entonces, este chakra es muy importante. El primer chakra y su contenido energético se relaciona a la familia. La familia se dice que es como una tribu, es un grupo, y no solamente estamos hablando de la familia directa, sino estamos hablando de los diferentes grupos a los que nosotros pertenecemos, o los diferentes grupos pueden ser de trabajo, grupos sociales, o la familia misma, tienen una relación con este primer chakra. Es como el chakra que tiene este vínculo con la familia, con la tribu. Entonces, esta palabra de tribu connota identidad grupal. O sea, que nosotros nos identificamos con un grupo específico. O sea, uno se identifica con la familia o uno se identifica a un grupo al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, yo soy, por decir, estudiante de Kundalini, ¿no? Entonces, al ser estudiante, yo me identifico con personas que practican el Kundalini. O sea, formo parte de un grupo, de una familia, donde genero esta identificación, donde genero esta identidad de pertenencia, de pertenecer. Entonces, este chakra nos conecta directamente con las creencias familiares y da sentido de pertenencia e identidad. O
sea, yo pertenezco a esta familia. ¿Qué más ustedes podrían decir que nos identifica? ¿Qué es lo que nos identifica a nivel grupal o familiar? Cosas que nos puedan identificar. La religión, La región, exactamente. Las costumbres, las Costumbres, tradiciones. ¿no? O sea, hay muchas formas de poder identificarse y uno puede generar esa identificación constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un partido de, bueno, a mí no me gusta el fútbol. Bueno, antes sí, de niño, ¿no? Jugarlo, pero verlo no, me aburre. Y menos ahora, ¿no? Pero cuando las personas ven un partido de fútbol, generan un tipo de ¿qué? De identificación, ¿no? Porque dicen, yo pertenezco a este grupo, a este equipo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener como esa identificación con el grupo, con ciertas creencias, vamos a tener un sentido de pertenencia e identidad. Entonces, en el momento de conectarnos con ese grupo o familia, estamos conectando con ese primer chakra, ¿no? Este primer chakra tiene una relación, se puede decir que muy directa con problemas mentales y emocionales. Los problemas mentales y emocionales tienen mucho de su origen en este primer chakra. ¿Por qué? Porque se dice que, ¿cómo les explicaré? Ajá, sí, que muchos de estos problemas emocionales y mentales provienen de, muchas de las veces, de una disfunción familiar. Cuando el linaje está afectado, cuando hay una familia disfuncional, se afecta la psicología de la persona, se afecta la mente, o sea, desde ahí ya empiezan a haber efectos que son postraumáticos a nivel de emoción y de mente. O sea, problemas mentales y emocionales derivan mucho de este primer chakra, que se relaciona a un tipo de disfunción familiar. Y no solamente, o sea, hablando de la familia directa, pero también puede haber una disfunción grupal que puede afectar la mente y las emociones. O sea, por decir, yo pertenezco a un grupo, ¿no? Un grupo específico, puede ser un grupo de yoga, un grupo de ciclismo. Entonces, ese grupo se rompe, se quiebra, pasan cosas, se genera una disfunción. ¿Y qué pasa? Nosotros somos afectados de cierta manera porque generamos ese sentido de pertenencia y nos quebramos también nosotros porque decíamos, yo pertenecía a ese grupo, pero ahora ya no existe ese grupo porque pasan ciertas cosas o pasaron ciertas cosas que hicieron que ese grupo desapareciera. Entonces, por consiguiente, cuando nosotros estamos en grupos o familias que son disfuncionales, hace que las personas se vuelvan depresivas y que puedan manifestar comportamientos destructivos. ¿Cuáles serían comportamientos destructivos? Cuando una familia es disfuncional, generalmente los integrantes de esa familia manifiestan comportamientos destructivos como Alcoholismo, alcoholismo, drogadicción. drogadicción, etcétera. Patología como psicosis, esquizofrenia. Patologías como psicópata, etcétera, ¿no? O sea, muchas comportamientos. Entonces, todos esos comportamientos destructivos, de cierta manera, tienen relación con esta parte del primer chakra, que vendría... es que vi acá, podría compartir una biografía de Astanga Yoga. Sí, yo creo que ahí tengo el PDF de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces ahí se los envío. Tengo las copias también. Por si alguien vive cerca de mi casa, se lo puedo prestar para que lo fotocopie. Entonces, muchos de los comportamientos destructivos se relacionan a este primer chakra, que es el chakra raíz, el chakra de la pertenencia, ¿no? Hay personas que se vuelven drogadictas, alcohólicas. Lo que pasa es que este chakra indica el orden y la consolidación. Debe de haber una base en nuestras vidas, debe de haber un orden. Si uno sale fuera de ese orden, si uno no tiene una base fuerte, si ese grupo, esa familia a la que pertenece no es fuerte, pues se genera esa debilidad, ¿no? Donde se van a manifestar esos comportamientos destructivos. Por eso se dice que
todos los samskaras son actividades, son rituales que se hacen, o sea, para poder generar una formación. Por ejemplo, hay samskaras al momento de querer procrear un hijo. Estos samskaras se pueden realizar previamente, durante y después del nacimiento de un niño. Por eso en astrología, en ayurveda, en todo el sistema médico se recomienda hacer lo que son los rituales de samskara, ¿no? Que son rituales específicos que ayudan a manifestar esa consolidación dentro de ese grupo, de esa familia, y genera un orden, fortalece la disposición de la persona que va a nacer en ese grupo, ¿no? O sea, nosotros vemos en esta sociedad moderna, generalmente a veces pasa que nacen niños, pero muchas de las veces son niños que a veces incluso no son planeados. Entonces, desde ese punto ya vemos que hay una afección dentro de esa familia, no hay como un orden, no hay una consolidación. Entonces, nosotros dentro de este sistema de Ayurveda debemos ser personas conscientes, donde debemos de aconsejar a las demás personas o nosotros mismos poder hacer todos estos aspectos ritualísticos que se conocen como samskaras para proteger a la familia, ¿no? Porque un niño es una forma simbólica de honrar a la familia, ¿no? Y por consiguiente uno otorga seguridad y muchos aspectos positivos a ese recién nacido a través de los samskaras. Porque cuando una persona nace, cuando un niño nace, cuando un alma nace en un cuerpo, ahí es donde empieza el viaje de la vida. Por eso es el primer chakra, ¿no? Muladhara, ahí empieza el viaje de la vida de la persona. Entonces, definitivamente este chakra genera un tipo de lealtad a ese grupo o familia al que pertenecemos, el cual puede ser bueno o malo, hablando del aspecto de la lealtad, ¿no? Esa lealtad puede ser buena en un sentido, pero también puede ser mala. O sea, pertenecer a un grupo o familia es una necesidad primordial. En la etapa inicial de la vida, dependemos netamente de ellos, ¿no? Para cubrir las necesidades básicas como los alimentos, el techo, la ropa, que es algo que yo había dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace, no tiene la capacidad de alimentarse, necesita, ¿no? De la protección de ese grupo, de esa familia, de donde corresponde. Un niño no tiene la capacidad de sustentarse por sí mismo. Entonces, de igual manera, cuando somos adultos, formamos parte de un grupo, de una familia, para crear, para aprender, etc. Entonces, la identidad de individualidad viene mucho después. Y esa individualidad se empieza a manifestar de forma gradual, conforme vamos creciendo. Porque ya hasta cierto punto, nosotros ya empezamos a manifestar un cierto tipo de independencia. Por ejemplo, el recién nacido no puede comer por sí solo. O sea, lo tiene que alimentar la madre, el padre, etc. Pero un niño ya cuando crece, principalmente a los 7 años, él ya puede alimentarse. O sea, él ya sabe dónde está la comida, puede agarrarla, puede comer por sí mismo. Incluso antes, ¿no? Uno le pone el plato al niño y ya se alimenta por sí mismo. Pero el recién nacido no. Entonces, cuando una persona no está lista a una ruptura grupal o familiar, que llega a pasar, a veces dejamos de formar parte de un grupo o nos alejamos de la familia, esto puede acarrear problemas, principalmente en el sistema óseo y en el sistema inmunológico. Aquí ya podemos ver la correspondencia que existe entre el sistema inmunológico y la familia, porque ambos son sistemas D. La familia y el sistema inmunológico son sistemas ¿de qué? Por ahí Claudia más o menos había dicho. De protección. De protección. Una familia protege. El sistema inmunológico protege. Por eso existe esta relación entre lo que es este primer chakra, la familia, y también tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando hay rupturas grupales, uno puede afectar en esos niveles que vimos físicos, mental, emocional, etcétera. Se afecta, ¿no? Ya no hay seguridad. Uno se puede deprimir, ahí ¿no? Se debilita el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico es como una familia que nos protege de factores externos.
Y esto puede traer consecuencias desde lo que es desde lo que puede ser, hablando del sistema inmunológico, desde un resfriado hasta lupus, ¿no? O sea, lupus y resfriado y todo eso tienen que ver, o todas las enfermedades, o algunas de las enfermedades, principalmente el lupus, es una enfermedad que se relaciona a este chakra. ¿Alguien puede explicarnos qué es el lupus? Es una autodestrucción por desencadenar como un proceso inflamatorio en todos los órganos en Claro. general. Incluso la piel misma, ¿no? Se afecta. Claro. Entonces es una enfermedad crónica. Entonces cuando nosotros no tenemos una buena relación familiar, por eso yo siempre en astrología les digo, hay que honrar al linaje. La familia es importante, porque cuando nosotros nacemos, lo primero con lo que entramos en contacto es con una familia, ¿no? Esa familia puede nutrir nuestras seguridades, esa familia puede nutrir esa capacidad de poder protegernos, ¿no? Por sí mismo, etcétera. Nos puede Pero, ayudar a que podamos ser inmunes de cierta forma, ¿no? Entonces, todas las afecciones grupales a gran escala, ¿no? Porque existen afecciones grupales a gran escala. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una afección grupal a gran escala? pues ahorita como la pandemia. Exactamente. Pandemias, guerras, etcétera, se relacionan con este chakra, ¿no? Porque somos un grupo grande, pertenecemos a un grupo de seres humanos donde a gran escala se puede generar afecciones, y la pandemia es una afección, ¿no? Grupal. Entonces, tanto las guerras, las pandemias o las afecciones grupales a gran escala se relacionan a este chakra que tiene regencia de Buloka. Buloka. Buloka dijimos que es el planeta Tierra. ¿Y cuál es el planeta que rige Buloka? Marte había dicho. Marte. Marte, exactamente. Y Marte en astrología habíamos dicho que indica ¿qué? La guerra. ¿Qué más? La guerra como tal, ¿no? Sí. De hecho, Marte representa la muerte. O sea, este chakra se encuentra en Buloka y el planeta que rige Buloka es Marte. Entonces, en astrología, cuando Marte está en toda su gloria, quiere decir que lleva a las personas a la muerte. Por eso cada que se manifiesta una pandemia, una guerra, o sea, cuando Marte está en su gloria, o sea, en su gloria quiere decir que está fuerte. Y los que han tomado astrología conmigo, Marte, ¿cuándo está fuerte? ¿Cuándo se fortalece? ¿Cuándo se exalta? Cuando pasa por su periodo. ¿Sí? Y hay un signo donde se exalta. Se me borró. De hecho, estamos viendo la clase los sábados de ese signo. Marte se exalta en Capricornio. Exactamente. Entonces, cuando Marte está en su gloria, quiere decir que Marte activa la muerte, pero no solamente la muerte de una persona, sino la muerte grupal. Por eso mismo tiene esa correspondencia. Buloka, regencia Marte. ¿Y cuál es la dirección de Marte? La dirección de Marte es el sur. Sur. Y la deidad de Marte sería Yámaras. Yámaras representa al superintendente de la muerte. O sea, ya ven cómo existe una relación. Cuando Marte está en su gloria, activa la muerte masiva. Marte es el planeta que lleva la muerte. La dirección de Marte es el sur, la deidad es Yámaras, el superintendente de la muerte. Y eso pasa cuando Marte está exaltado, está en su gloria, y Júpiter se debilita. Porque habíamos dicho los que han tomado astrología que cuando Marte está en su gloria, activa la muerte masiva, pero al mismo tiempo Júpiter tiene que estar
debilitado, porque Júpiter protege de la muerte. Por eso una persona que tiene Júpiter debilitado tiene que fortalecer a su Júpiter, porque uno está, ¿cómo se dice?, expuesto a sufrir ciertas situaciones de riesgo de muerte. Por ejemplo, nacer con combinación Saturno-Júpiter, la persona puede manifestar riesgo de muerte en las diferentes etapas de vida. O Saturno aspectando a Júpiter también representa lo mismo. Entonces aquí vemos que existe una relación. Entonces, si ponemos atención, cuando surge una enfermedad grupal o una epidemia, se debe a esta conexión con el sistema inmune, ¿no? En nuestro caso actual, la pandemia, debemos de buscar las formas y maneras de no deprimirse, que es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con la gente actualmente? Con la pandemia se deprime. Ya dijimos que una de las características de la ruptura grupal es la depresión. Cuando uno ya no pertenece a un grupo, cuando hay una afección dentro del grupo, la familia, se genera depresión. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese grupo? Con la comunicación. Comunicación, pero fortaleciéndonos, ¿no? A modo de que no generemos depresión en nosotros. Ah, sí, claro. ¿No? Porque de esa manera fortalecemos el sistema. El sistema inmunológico se debilita cuando uno se deprime. Sí, Pero sí. también con el miedo. Y es lo que más hay ahorita es miedo. Exactamente. Claro. Entonces, para no ser afectados, uno tiene que fortalecer el sistema inmune y tratar de no deprimirse. Sí, entonces, dijimos que la depresión es característico ¿de qué planeta? Astrológicamente. De Saturno. De Saturno. ¿Y cuál es el planeta que bloquea a Saturno en ese aspecto? El Sol. El Sol, pero hay un planeta específico. ¿Júpiter? No. Marte. Marte. Marte, porque hagan de cuenta que Saturno es Vata. Es depresión, se deprime, ¿no? Entonces, la depresión también tiene un aspecto de Kapha porque la persona se vuelve estática, no se mueve. Entonces, ¿cuál es el planeta que nos mueve? Marte. Por eso cuando uno va al doctor, dice, no, pues es que estoy deprimido. Ah, no, estás deprimido. ¿Y qué es lo que recomiendan los doctores? Hacer ejercicio. Porque es una manera de activar, ¿no?, al cuerpo, activar la mente, las emociones, porque una persona deprimida se encierra en su cuarto, tapa sus cortinas, todo oscuro, se viste de negro, etcétera, ¿no? O sea, es como una depresión crónica. Entonces, la manera de poder salir de esa depresión es a través de la actividad. Y de los pensamientos. Pensamientos, claro, por supuesto. Las emociones. Emociones, entonces cuerpo sano, mente sana, y de esa manera no vamos a manifestar este aspecto de hecho, por ejemplo, uno de los sectores más vulnerables es las personas de la tercera edad, justamente por eso, porque están en una etapa de Vata. Dijimos que cuando uno nace, ¿cuál es la primera etapa que se manifiesta? Kapha dosha, porque es la formación del cuerpo. De hecho, manifestamos mucha flema, por eso a los niños cuando les salen mocos de la nariz les decimos mocosos, ¿no? Sí. El moco, la flema que sale, o sea, es Kapha, luego viene Pita y la tercera etapa de la vida es Vata. Entonces, el sector de las personas de la tercera edad que no tienen una conexión con lo divino, con lo espiritual, con lo místico, se deprimen fácilmente y por eso son afectados. Entonces, la depresión hace que nos volvamos vulnerables y de esa manera podamos enfermarnos rápidamente. Por eso siempre hay que tratar de mantener una mente positiva. De hecho, el Bhagavatam explica que el hombre de Kali Yuga es un tipo de hombre que se lamenta constantemente, que es algo que habíamos visto ayer. Es el hombre de Kali Yuga, porque existen las 4 eras, Satya, Treta, Dwapara y Kali Yuga. El hombre de Kali Yuga se lamenta constantemente y es perezoso, ¿no? Perezoso en el sentido de que no siente atracción o interés por la autorrealización. Son adármicos. O sea, ¿se imaginan si los niños que nacen en tiempos de pandemia, porque dijimos que el carácter es formado, ¿no?, en el momento desde que se pretende tener un hijo, ¿no?
Entonces, imagínense cómo van a ser todos estos niños que nacen en tiempos de pandemia. Van a ser niños que van a ser influenciados por el miedo colectivo. O sea, ahorita lo que se vive es un miedo colectivo, un miedo grupal, se relaciona a este primer chakra, Muladhara. Entonces, los niños que nacen en esta generación de pandemia son personas que van a manifestar miedo. O sea, nacen bajo esta influencia del miedo colectivo y por consecuencia serán inseguros. Serán como hasta cierto punto personas lisiadas. No físicamente, pero emocionalmente sí, e incluso mentalmente. Entonces, una de las formas principales para proteger nuestra salud es trabajar en este primer chakra a través de el linaje familiar. Es lo más inmediato a uno, el primer grupo al que pertenece, el grupo directo. Entonces, muchos de los problemas se derivan de eso, de que el linaje familiar está afectado. Hay personas que pueden nacer en familias disfuncionales, ausencia, ¿no?, de padre, de la madre, etc. Entonces, uno tiene que generar un orden dentro de ese aspecto familiar, porque tiene esa relación con este primer chakra. Debemos de sanar creencias, ¿no? Creencias familiares. Luego existen muchas creencias, a veces hasta, pues son un poquito como tontas, yo pienso, ¿no? De esas creencias de que no vayas por allá porque te va a salir la mano peluda, ¿no? O sea, desde niños ya nos están implantando el miedo, ¿no? Son creencias, hay todo tipo de creencias y a veces esas creencias afectan la psicología, afectan las emociones, afectan la disposición de una persona. A mí, por ejemplo, sí me decían de niño, no vayas para allá porque te va a salir el lobo, ¿no? O algo así. Entonces lo hacen como una manera de reprimir, pero a través del miedo. Y eso puede generar secuelas en la vida de una persona en el futuro, se vuelve insegura la persona. Por eso uno debe sanar ese aspecto familiar, debe de eliminar esas creencias, porque pueden tener ciertas consecuencias directas en nosotros. Entonces debemos de dirigir nuestra conciencia hacia una individualidad, pero al mismo tiempo no separarnos de la verdad suprema. Siempre debemos de manifestar un vínculo con lo superior, con lo supremo, ¿no? Entonces, hablando de este chakra, de este primer chakra, la lealtad es una cualidad hermosa, es una cualidad divina, ser leal, cuando esa lealtad es consciente. Porque hay lealtades extremas, ¿no? Porque ¿quién me puede dar un ejemplo de un tipo de lealtad consciente? ¿Alguien? A ver qué se les viene a la mente. ¿Nadie? No. ¿Es lealtad consciente hacia la familia? Ajá. Pues a veces no puedes trabajar y ayudar a tu familia por lealtad, aunque no. Sí, a lo mejor tiene necesidad y uno por lealtad a esa familia, por formar parte de ese grupo, uno ayuda a ese grupo, a esa familia, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, ahora sí que un ejemplo de lealtad extrema que daña. Puede ser las enfermedades, porque lo que ellos no trabajaron en su tiempo o en su vida, como que conscientemente, bueno, no sé qué tan consciente, uno trabaja esa parte que quedó pendiente. Claro, que ya esa parte de trabajo se relaciona con esa parte de protegerse a uno mismo, ¿no? Porque a veces puede uno ser afectado dentro del grupo familiar o de un grupo en particular por ser lealtad, pero al mismo tiempo estar desprotegido. Entonces, como dice la doctora Arminda, es trabajar esa parte que no trabajó el grupo, ¿no? O también cuando la familia, bueno, hay familias que se dedican a cosas negativas. Exactamente. Y aunque uno se da cuenta, pues ahora sí que por lealtad sigue ahí, pero se está perjudicando uno mismo. Pero por lealtad no, pues es que mi familia, y aunque roben o maten o así, yo tengo que ser leal a ellos, pues no. Exactamente.
Uno Ajá. puede encubrir incluso, ¿no? O sea, a veces hay casos que ni siquiera uno sea una mala persona, ¿no? O sea, uno no se dedique a robar, a asesinar, pero por lealtad a esa familia, uno protege a esa familia, encubre, pero es un tipo de lealtad que daña, Exacto. ¿no? Porque uno se vuelve cómplice, Exacto. manifiesta una capacidad o sea, de dañar a uno mismo, porque uno se vuelve cómplice de esa actividad. Entonces, Sí. hay que liberarse de esas lealtades, de esas creencias, ¿no? También que se generan para que podamos trascender ese primer chakra, que es el Sí, chakra sí, sí. Muladhara, ¿no? ¿Dudas, preguntas con respecto al primer chakra? No, no, Ahí gracias. después podemos ir profundizando más, ¿no? Son dos clases de chakras. Vamos, yo creo nomás nos va a dar tiempo ver un poquito más del segundo y en la siguiente semana, perdón, vemos los chakras que nos hagan falta. Entonces, aquí ya tenemos el chakra Swadhisthana, que es el segundo chakra. Se conoce como el chakra sexual. Su significado es lugar donde habita el ser. El número de pétalos son 6, a diferencia del primero que son 4. La ubicación es en la parte de los genitales, la matriz, ¿no? Que es debajo del ombligo. Su elemento es el agua. El sentido que representa es el gusto, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Ahí, así. Elemento tierra, el olfato. El agua es el gusto, ¿cierto? El fuego es la vista. ¿Sí recuerdan, no? La correspondencia de los elementos y los sentidos. Bueno, Sí. si no, aquí de nuevo se vuelve a ver, ¿no? Aquí ya uno tiene una referencia al elemento agua, por consiguiente, el gusto sería la boca, ¿no? Y en la boca siempre hay agua. El color es el naranja brillante, o sea, usar colores naranja ayuda a que uno pueda generar un equilibrio en relación a este chakra. La piedra que generalmente se usa para este chakra es el ámbar, pero obviamente existen ciertas consideraciones al momento de usar las piedras, las gemas. En este caso se usan a nivel de terapia de chakra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a una sesión, por decir, a lo mejor de sonoterapia, donde tocan cuencos, campanas tibetanas, nos ponen piedras en los chakras, nos cantan los mantras, etcétera, ahí está bien. Pero ya usar una gema todo el tiempo, ahí hay que tener ciertas consideraciones. Porque si no se usan los principios específicos, los principios apropiados, para el uso de un color, una gema, nosotros podemos generar una influencia negativa, ¿no? Entonces, este chakra es muy importante. Su aroma es el bergamota, el sándalo, la vainilla, la almendra amarga. Música son los sonidos de agua, música fluida, sedante, relajante. Su mandala es media luna hacia arriba, plateada. Alimentos líquidos, tema central, emotividad y sexualidad, ¿no? Los órganos que rige, pues bueno, son los órganos sexuales, tanto masculino o femenino, representa el intestino grueso, las lumbares, la pelvis, el apéndice, la vejiga también tiene una correspondencia con la zona de las caderas. Las metas y las emociones que manifiesta este chakra, pues uno es la culpabilidad, por ejemplo, uno puede sentirse culpable. El dinero también es regido por este chakra, la sexualidad, el poder, el dominio, ¿no? El dominio, el querer dominar a otros, la creatividad, la ética, el honor en las relaciones. Este es un chakra que conecta. Las disfunciones físicas, pues puede ser dolor de espalda, trastornos ginecológicos, dolor pélvico y problemas urinarios. O sea, todas las afecciones de los órganos sexuales tienen relación con este chakra, o por lo menos con esta parte del cuerpo, ¿no? Este segundo chakra tiene una influencia con la capacidad de relacionarse con las personas, ¿no? O sea, si ustedes ven esta imagen,
Solo una cosa se interpone entre tú y el éxito, el poder de las relaciones. Si uno no se sabe relacionar, si uno no aprende a relacionarse, la persona va a ser difícil que pueda alcanzar el éxito. Y eso lo hemos visto en la astrología, ¿no? ¿Cuál es el planeta que indica la sexualidad? ¿Cuál es el signo que indica la sexualidad? ¿Qué casa? La 7, La Venus. 7. La 7, Libra. Y no solamente indica la sexualidad, ¿qué más indica? El dinero. Pero específicamente las relaciones. Las relaciones, las sociedades. ¿Y qué más representa? El éxito y la elevación, ¿no? O sea, recuerden que la casa 7 es la pareja, representa los genitales, de cierta forma, bueno, la disposición de la unión a nivel sexual, representa las relaciones sentimentales, representa las relaciones sociales, representa la elevación, el crecimiento y el éxito. Y el éxito lo hemos dicho incluso en astrología que se debe a el poder de las relaciones. Yo les he dicho, entre más tengamos relaciones con personas, entre mejor nos podamos relacionar con las personas, más éxito vamos a tener en la vida, en todos los sentidos, ¿no? O sea, uno debe de aprender, no solamente de relacionarse y ya, sino que uno debe de aprender a relacionarse. Porque existe un error muy común que a veces llegamos a cometer o que algunas personas cometen, y eso hace que no sean exitosos 100%. Y ese error es el no saber relacionarse. O sea, para relacionarse con las personas hay que saber cómo. Y se dice que existen 3 tipos o 3 formas de relacionarse. Una es las relaciones que se dan con personas que ocupan un puesto inferior. O sea, hay personas que de cierta manera pueden decir que están incluso laboralmente o intelectualmente están por debajo de la capacidad de uno. Entonces uno no le puede hablar como igual porque no nos van a entender. Uno tiene que situarse en un nivel más hacia abajo para que se pueda generar una buena relación, ¿no? Entonces, hay personas que ocupan un puesto inferior. También está la segunda forma de relacionarse es a través de ese tipo de relación que se da de igual a igual, ¿no? Y la tercera forma son las relaciones de personas que están por encima de nosotros. O sea, nosotros debemos de aprender a relacionarnos en esos 3 niveles. Con personas que están debajo, por decirlo, de nosotros, a nivel de conocimiento o de algún aspecto en particular, personas que están al nivel y personas que están por encima de nosotros. O sea, hay que saber cómo aprender a relacionarse con ese 3 tipos de personas, ¿no? Porque el problema de no ser exitoso es volvernos, digamos, hasta cierto punto igualados, ¿no? Una persona que es igualada, que se cree que a veces su trato con los demás lo quiere llevar a un plano igual que él, cuando no es así, eso le va a acarrear problemas y va a hacer que la persona no sea exitosa. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es aprender a relacionarnos según sea el tipo de persona y generar relaciones armoniosas. Entonces, no debemos de ver a todos como igual, o sea, en un sentido igual, son almas, tienen necesidades, etcétera, pero también hay niveles de relación. O sea, no es como que yo me relacione con mi maestro y le quiera yo enseñar, ¿no? O sea, mi maestro está por encima de mí y ¿cuál es la relación que yo debo de optar en relación a mi maestro? Pues es de alumno, esa es mi posición, esa es mi relación. Soy aprendiz, no soy igual ni soy maestro de él, ¿no? Entonces, uno debe de tomar el lugar que le corresponde. Como de darle un lugar y respeto, ¿no? Claro, o sea, ser respetuoso. Hay personas que incluso pueden estar debajo de nosotros, eso no quiere decir que tampoco las hagamos menos, sino que al transmitir, al relacionar, debemos de transmitir a su nivel de percepción, de conciencia, de inteligencia, pues para que podamos generar una buena relación. Pero si nosotros le empezamos a hablar con terminologías y cosas raras, pues no nos va a entender y no se va a generar una buena relación.
Entonces es muy importante, más allá de relacionarse, incluso el poder aprender a relacionarse, porque la relación genera éxito. Y este segundo chakra representa esa capacidad de relación, porque habíamos dicho que el primer chakra, que es el Muladhara, es como de los 0 a los 7 años. Y de los 7 años a los 14 más o menos es una etapa donde nosotros ya nos empezamos a relacionar. Generalmente en ese promedio de vida, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entramos a la escuela, bueno, ya entran más antes, ¿no? A los 6, pero más o menos en ese promedio de edad, uno ya va a ciertos grupos, uno entra a la escuela, ¿y qué pasa cuando uno entra a la escuela? Uno ya se Empieza a empieza a relacionar con otros niños. Entonces ya uno se está apartando de ese círculo, de ese grupo, de esa familia, está buscando ya una independencia donde de cierta forma tiene que aprender a relacionarse. Entonces, en la astrología, la casa 10 indica la carrera, indica la profesión, representa el karma que una persona hará y el éxito que logrará. Por otra parte, existe una casa derivada que viene siendo la casa 7, ¿no? La casa 7 es la casa 10 desde la 10. Entonces, por eso siempre le hemos dicho en astrología que la casa 7 es muy importante en base a las relaciones para que uno pueda ser exitoso profesionalmente y laboralmente, ¿no? Entonces, la casa 7 es la 10 de la 10. Entonces, para que uno sea exitoso profesionalmente o en general, uno debe tener una casa 7 fuerte, ya que la casa 7 indica las relaciones, no solamente sentimentales, sino las relaciones sociales. Entonces, la energía de este chakra empieza a vibrar, empieza a manifestarse este Shakti, este Prana Shakti de este chakra, Swadhisthana, empieza ya a vibrar entre la edad de los 6 y los 7 años. Es una edad donde uno empieza ya a relacionarse. Ya nos empezamos a ir fuera de ese círculo, de ese núcleo familiar, de ese grupo al que pertenecemos. Entonces ya empezamos a relacionarlos en esta edad, en esta etapa, pero aquí el libre albedrío todavía no madura. O sea, madura en el sentido de que a veces en esta edad podemos tomar decisiones de forma individual, pero como somos niños, no tenemos todavía mucho conocimiento o aprendizaje. ¿Qué pasa? Cometemos errores, ¿no? Por ejemplo, hay niños que a la edad de 6, 7 años se empiezan a brincar encima de la cama. Entonces, ahí, bueno, está activado el libre albedrío porque están tomando una decisión que es brincar, que es jugar en una cama, pero no están viendo el tipo de consecuencia que se puede generar en relación a lo que están haciendo. O sea, el libre albedrío no ha madurado 100% en el sentido de que puedan tomar buenas decisiones, sino que cuando uno es niño comete errores. Por eso los niños se accidentan constantemente. Y bueno, hay personas adultas que no han madurado tampoco. Son personas que toman malas decisiones, que son como niños. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver solamente, le falta mucho de este chakra y faltan los demás chakras, pero ya son las 12, 2 para las 12. Por eso tratamos de empezar lo más temprano, porque tengo una actividad que hacer. De todos modos, dudas, preguntas con respecto a este tema.